Listo. Hola chicas, Hola, bueno, Clau. Hola, Clau. la tertulia de hoy, les tengo el tema, teorías de Cuenta. la personalidad. Yo sé Súper. que, mira, personalmente he estado leyendo cualquier cantidad, me asombra de verdad la cantidad de enfoques, la cantidad de puntos de vista que tienen los diferentes autores, en donde yo honestamente creía que por ser una teoría, pues digamos, más antigua, iba a ser invalidada por una siguiente. Pero en realidad no, lo abordan desde una parte completamente diferente o lo colocan desde otro punto de vista, en donde al final algunas se complementan, otras ni siquiera, es decir, son cosas tan diferentes que como que no son comparables. La verdad, a mí me llamó mucho a la atención esa visión que me dio todo este tema de teorías de la personalidad. No sé Sí, ustedes qué piensen. no, de acuerdo. Basando todo lo que alcanzamos a leer con el libro de Susan Cloninger, cada capítulo era supremamente especial y aportaba de una manera diferente al estudio de lo que es la personalidad. Em, para mí fue muy interesante. Sentí más afiliación con unas que con otras, y creo que precisamente el debate lo estamos haciendo desde como que cada una escogió con cuál sentía más afiliación. Entonces me parece súper interesante que nos sentemos las tres como a defender esas ventajas y esas desventajas desde lo que cada una vio en las teorías con las que más afiliación sintió. Ujú. A mí, por ejemplo, me gusta mucho toda la parte humanista, aunque veo que hay relaciones con las otras, pero a mí me gustó mucho la humanista porque se basa en la persona, se basa en el cliente. Como que el propósito no es ir a clasificarlo o ir a ubicarlo en una zona, sino simplemente escuchar cuál es su experiencia, porque de tanto Maslow como Rogers, los dos dicen hay que ver la subjetividad del ser humano para entender el entorno en el que está, porque a la final no es porque se dijo, sino porque hay diferentes experiencias que pueden hacer que la persona se desarrolle de una manera o de otra. Y que a la final eso es lo que te va a permitir tener el insumo para poder acompañarlo en los diferentes eventos traumáticos, no resueltos, no gestionados, no trabajados con la persona, que a veces pareciera que se cosificara a la persona. Y la humanista es muy, toda esa rama me encantó porque creo que en este tiempo nos permite ver que pues nos estamos adaptando, creo que es la mejor muestra. Somos seres adaptativos, como lo dice Maslow, en la pirámide, a partir de las diferentes necesidades vamos avanzando. Y creo que la pandemia es la mejor evidencia. El primer año fue como todo nuevo, todo novedoso, pero ya ahora estamos como mucho más acoplados, con muchas más cosas que están como apareciendo en el medio, pero principalmente pues porque se preocupa mucho más por la persona, lo que está sintiendo, lo que está experimentando, más no por la teoría que te dice es así y así tiene que ser, sino que cada individuo tiene su propia historia, cada individuo tiene su propia experiencia. Entonces, a mí eso fue lo que más me encantó, aunque por ejemplo Freud también me encanta. Yo con la que menos sentí afinidad fue con la de los rasgos. Yo digo, no, eso es como... No, no, Juli. Yo, mira, no. Es decir, te entiendo. El tema del humanista, yo creo que efectivamente pues es muy importante tener el tema de la persona, pero yo creo que también tiene que haber un punto de partida para poder decir, no cosificar, sino sí darte una serie de rangos o medidas en donde tú puedas saber si es blanco, si es negro, o para dónde partir o para dónde ir. Porque es que, pues de todas maneras, si bien pues el individuo, cada uno de nosotros es distinto, pues sí tenemos pues, rangos de afiliación en donde, por ejemplo, a las personas que nos gusta hablar mucho, pues sabemos que nos gusta hablar mucho. Hay otras personas que son más calladas, hay unas personas que son mucho más analíticas, o son más alegres, o son más tristes. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, sí se pueden tener algunas clasificaciones que entiendo, pueden ser iniciales, pero que sí nos pueden dar una apertura y sí nos pueden dar una claridad frente a qué camino tomar. ¿Sí? Entonces yo creo que frente a tema, por ejemplo, a mí me encanta el tema de rangos, ¿sí? Yo creo que pues el hecho de tener de base una ingeniería, pues el tema de la medición, pues eso me afecta, ya sea positivo o negativamente, pero a mí realmente yo creo que el tema de los rangos sí es muy útil, pues no sé si de pronto tal vez en la parte clínica de ayuda a la persona individual, de pronto tal vez sí, tal vez son un enfoque en donde es más organizacional tal vez, pero yo creo que ese tema sí nos da una posibilidad de darnos un piso, un foco para poder saber
porque pues al final yo no puedo llegarle a individuo por individuo, pues como que, perdón, no voy a llegar jamás, es decir, no voy a poder abordar a todo el mundo pues de la misma manera, porque pues somos ¿cuántas personas podemos llegar a ser? Mientras que si tú puedes hacer agrupaciones, pues sí realmente puedes impactar de una mejor manera, de ciertas maneras, porque tú sabes que este grupo pues tiene ciertas similitudes, entonces eso me parece genial, poderlo pues por lo menos determinar o describir desde las teorías de rangos. Y sabes sobre todo pues bueno, es decir, yo también pensé que el tema de los rangos era solamente pues como, no sé, CATEL 16PF y tú colocas la prueba y ya, o los 5. Mira, a mí con el tema, con otros temas en donde efectivamente se tienen que el lenguaje tiene la capacidad de tener la cantidad de palabras para poder definir. Y no es solamente, pues sí, los test nos ayudan, pero en realidad en la medida en que utilizamos cada uno de los adjetivos para poder clasificar las personas en donde efectivamente es más esto o es más lo otro, ahí ya vamos a hablar de rangos. Entonces no es tampoco como tan el matemático, sino que también lo podemos ver desde este espectro en donde pues también es mucho más amplio y pues nos da como un enfoque mucho más, mucho menos, tal vez voy a utilizar la palabra que no me gusta, mucho menos cosificado. A mí, a mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, del psicoanálisis, que es la que quiero defender hoy, es que en todas las teorías que leímos, el psicoanálisis trae a colación un tema que se tocó hace 100 años y no necesariamente se mantiene vigente, pero tampoco pierde vigencia, que es el tema de lo del inconsciente. A mí el tema de lo inconsciente me parece la cosa más maravillosa, porque desde perspectivas de Freud como de Jung, el solo hecho de decir que, por ejemplo, que la personalidad es una máscara, es aquello que eso nosotros mostramos a la otra persona, y que hay un inconsciente colectivo que viene desde la parte ancestral, que casi que explica que es como mis abuelos y como la crianza desde atrás va influyendo, va afectando en la persona a la que yo resulto ser. Y Freud también entra pues le pone un peso al tema del libido y al tema sexual, que para mí no es tan chévere, pero el tema de poder dividir las estructuras de la mente en ese inconsciente y en el preconsciente y tener una persona como lo ve el super yo, que hay una guía moral que te está a ti diciendo, oye, esto está bien, esto está mal, y que esto lo haya pensado alguien hace 100 años, me parece mind blowing. Y que podamos como coger todas las cosas de cada una de estas teorías y hacer como que sea, no sé, como una integral, es dificilísimo porque cada una tiene una perspectiva diferente, unas nomotéticas, unas ideográficas, pero para mí esa es una ventaja que tiene el psicoanálisis, que está viendo cosas que no ve otras teorías como la de rasgos y como la del humanismo. Sí, como sea, creo que tiene que ver más con la rama donde se vaya a ejercer, ¿no? Porque es lo que dice Clau, pero pues como sea, no se puede perder de vista que hay que estudiar al ser humano, no fragmentarlo. Entonces, es importante ser conscientes de que aunque por ejemplo, en lo que dice Clau, nos permite registrar, pues de reconocer que somos cambiantes y que como sociedad también evolucionamos y por más de que tengamos las etapas. Entonces, cada persona es distinta. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si lo vemos en un caso, por ejemplo, un caso que podamos verlo como para poder ver las diferentes vistas. Uno de codependencia emocional, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo podrías mirar el tema de los rasgos, de los rangos, con un tema de dependencia emocional? Vale. Bueno, la verdad, yo me iría empezaría por CATEL, ¿sí? Yo me iría por pues si la persona no lo puede tomar, pues yo me iría así imaginándome con el 16PF. Y entonces, por ejemplo, hay un factor que es un factor de dominancia, en donde pues uno de las esquinas es que la persona está súper dominante y una persona que es justamente sumiso, que es pasivo, que es conformista, que no habla, que no pelea. Es, por ejemplo, ese factor, yo creo que esa persona sería súper determinante. Y otro es uno que se llama también la impulsividad, que es una persona que o es muy alegre o por el contrario también es muy introspectiva, muy pesimista, como que todo al revés, como no sé qué. Entonces que yo creería que, por ejemplo, esas dos cosas definirían una persona así como con una codependencia emocional. Por ejemplo, esas de entrada se me ocurren esos dos factores que yo pensaría, por ejemplo, por Catel.
Freud te diría como que una persona con codependencia emocional claramente no tuvo satisfechas su fijación oral, por ejemplo. No. Como el bebé que no pudo ser amamantado necesita en todo momento y durante el largo de su vida que le estén poniendo atención, que le den abrigo, que le den calor, y por eso depende emocionalmente del otro para poder tener un bienestar. Para Freud sería como así de sencillo y transparente. Y por ejemplo, Roger sería sencillo, es hazte responsable de la decisión que tomaste, porque está en ti, tú elegiste relacionarte de esa manera. Yo creo Y a que, la dale, Cristina. no, que decía como, creo que podemos concluir que tanto las ventajas como las desventajas de cualquiera de las teorías de la personalidad se pueden ver desde todos los puntos de vista, pero la conclusión para mí sería, es, es muy difícil poder decir cuál de las teorías es mejor. Es Yo creo que no es, imposible. no, yo creo que la palabra no es mejor, porque definitivamente, y Juli tiene un punto que yo lo compro completamente, y es precisamente ¿para qué? Ujú. ¿Sí? Pues yo creo que efectivamente, y sobre todo, y no solamente para qué, pues es decir, ¿para qué lo estás utilizando? Me parece que es básico, pero adicionalmente yo creo que cada una de las teorías que tienen unos enfoques de terapias han ayudado a los individuos. Y yo creo que al final del día eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y es que efectivamente pueda ser que una persona es normal, sí, porque también hay teorías en donde no estamos hablando de la normalidad, por ejemplo, el tema de rasgos no partimos de eso, pero es una persona normal, pero pues también tiene la posibilidad, como en el tema del humanismo, de mejorar. Y entonces, pues hay teorías en donde, oye, las terapias ayudan a las personas, pues claro, si tienen también una posibilidad de mejorar y de estar en el cuento, yo creo que al final del día, si logramos, ya sea por cualquiera de las teorías, que el individuo, que la persona logre pasar de un punto A un punto B, en donde el punto B es mejor que la, Sí, de yo creo acuerdo. que ahí es el tema en donde yo creo que se cae el tema de mejor, peor o qué, sino realmente si funciona, vamos con Sí, esa. que sí, es verdad. De acuerdo. Es cierto. Creo que estaría, en lo único en lo que podríamos estar todas de acuerdo es que todas tienen algo valiosísimo que aportar y que 10 minutos para hacer un debate es muy poquito tiempo. Exacto. Absolutamente. Listo. Pues nada, Bueno, creo que entonces cerramos este mini debate sobre el tema de teorías de personalidad. Diana, esperamos que te haya gustado vernos charlar sobre este tema. ¿Listo? Chao. chao.